Buenos días, ¿cómo están? Bueno, espero que bien. Bueno, muchas gracias por asistir a este llamado, de verdad, muy contentos, muy orgullosos de estar presentando este libro de poesía, El óbice de la caída, de Juan David Botero. Hoy, en el 6º día de esta FILBO, de esta Feria del Libro de Bogotá, Juan David viajó desde República Dominicana para asistir con su señora esposa y su señora hija aquí a este encuentro, a esta presentación de este libro del que ya vamos a estar hablando. Yo también viajé desde la República Checa, viaje de 28 horas hasta llegar aquí para poder hablar con ustedes. Vemos que tenemos un público joven. Y al final vamos a estar abriendo también el micrófono a preguntas. Mi querido Juan David Botero, qué alegría tenerte acá de verdad. Eras una persona muy cercana a la editorial Escarabajo, pues fuiste un colaborador. Estuviste con nosotros en la Feria del Libro del 2022, entonces pues qué alegría que seas ahora un autor de Escarabajo y que podamos compartir con el público este libro que se llama El óbice de la caída. Y ya vamos a mirar un poquito y ahondar por qué se llama El óbice de la caída. Le escribí unas palabras de contratapa para que nos sirvan de abrebocas para entrar un poquito en materia. Como un río que nos va llevando con su cauce al palpitar de su canto, la tonada de sus palabras, así nos va entrando la dulzura de su voz. Entre las caracolas de este caudal, estos poemas nos llevan de viaje a la antigua España. Es decir, chicos, allá atrás de colegio, este poemario es un viaje. Es un viaje en el que el poeta va escribiendo las reflexiones que le va suscitando estar lejos de su patria, en donde hay otras condiciones de vida, en donde hay otras personas, otras costumbres. A un descubrir la añoranza en las vocales del tiempo y a una inmersión en la propia existencia del poeta. ¿Qué quiere decir descubrir la añoranza en las vocales del tiempo? Que está escrito de alguna manera en un lenguaje poético. Bueno, pues que fuimos niños, así como ustedes lo son, pero posteriormente a eso empezamos a cambiar de etapa. Después ya fuimos adolescentes, luego fuimos postadolescentes, ya luego estuvimos en la primera adultez y así va transcurriendo, digamos, las diferentes etapas de la vida hasta que vamos llegando a la vejez. Y todos vamos a atravesar por esas distintas etapas a menos de que nos ocurra la muerte, que siempre está latiendo y a la que todos le tenemos miedo, pero en el momento en el que llegue pues nos sorprenderá. Es algo ineludible y algo de lo que debemos hablar también, y algo de lo que habla este libro. Y a una inmersión en la propia existencia del poeta, porque nos preguntamos por qué hablamos y dialogamos tanto con nosotros mismos cuando estamos de viaje, sobre todo cuando es un viaje solitario, porque ahí, como están ustedes, siempre en grupo, siempre en una mecánica grupal, pues estamos siempre en contacto de una mecánica en donde hacemos parte de un conjunto. Pero cuando ya somos seres individuales, solitarios, seres que empezamos a recorrer el camino por nuestra propia cuenta, no tenemos nadie más con quien hablar sino con nosotros mismos. Y cuando empezamos a hablar con nosotros mismos se genera ese proceso de reflexión en el que nos vamos preguntando cosas a nosotros mismos, preguntas que nos vamos respondiendo a nosotros mismos, preguntas acerca de la vida, la existencia, por qué estamos aquí, por qué estamos realizando este viaje, por qué nos gusta tal cosa y no otra, por qué tenemos esta pasión y no esta otra pasión, por qué amamos a esta persona y no amamos a esta otra persona. Sus reflexiones más hondas, sus conclusiones más significativas. Entonces nos dice el poeta, abro comillas: hay un resquicio por el que pocas personas se asoman, la ambición
¿De ser quién? De ser nadie. Ya vamos a hablar un poquito más acerca de eso. En medio del ondular de ese cuerpo de agua por la piel del mundo, como la propia vida que vamos recorriendo hacia la abertura del mar, en medio de sus palabras más sonoras, el poeta nos comparte su interés por resolver las preguntas más silenciosas. Y entonces nos preguntamos, ¿cuáles son esas preguntas más silenciosas? Y dice el poeta, has visto caer los versos de la palma, ¿de dónde? De tu mano. ¿Cómo se caen los versos de la palma de tu mano? Les dejo esa pregunta. Al leer estos poemas que plantean un habitar de la evocación en la propia piel del viajero, compartimos el deseo del poeta. Quiero ser la herida, el pigmento de la alforza, para entender que, ojo con lo que viene, las únicas cosas que pueden perdurar, el perdurar se sostienen a través del tiempo, son aquellas que nos enfrentan ¿a dónde? La chiquita tiene la razón, ahí en la primera fila. Al abismo, al abismo. Al abismo, decía Juan Fernández, un narrador al que le presentamos el libro de los concursantes ayer, que todos los días siente un poquito de angustia existencial, ¿no? Entonces, bueno, mi querido Juan David, antes que nada, decirte cómo te sientes aquí, después de vivir en el extranjero, que esté acá tu pareja, con tu hija, con tu familia, con otros amigos, con estos chicos de colegio. Bueno, gracias a todos por venir, de verdad es muy especial tenerlos acá, y a Eduardo que me dio la oportunidad pues, de presentar mi libro. Es una experiencia bastante curiosa, como ruptural, de haberse ido del país que es el país de uno, el país donde pues, uno tiene las raíces, donde uno tiene todo lo que uno ha construido a través del tiempo, y soltarlo para construir algo que uno no sabe qué es en un principio, pues es como vivir en la incertidumbre pero disfrutarlo. Entonces esa sensación la traigo aquí a la Feria del Libro, y justamente este poemario pues intenta ser una muestra de eso, y también una muestra como de la intimidad de uno, ¿no? Porque mostrar un poemario o exponerle poemas a las personas es siempre entregar un pedacito de uno mismo, que igual no es tan fácil, y se hace con mucha disciplina y con mucha pasión. Siempre me encanta apropiarme de las palabras de los poetas. Y dice Juan Camilo en su primer poema del libro La estética de la figura del paseante lo siguiente: cada forma es honda, cada lágrima tersa. La ciudad me convence de su delirio y yo cedo. Aunque quiero volar, no puedo. Me besa esta jaula de cemento y su recuerdo desgarrado. Me desgarro con gusto como la sábila, abriendo mi pecho en dos para que brote el néctar. Riego mi aceite en el asfalto para que el mundo caiga conmigo o yo con él. Y como nos acompañan estos chicos de colegio, mi querido Juan David, te pregunto, ¿por qué siempre estamos en esa espiral decreciente en donde estamos listos para caer con el mundo y el mundo está también listo para caer con nosotros? Yo creo que siempre estamos en la búsqueda de algo que no conocemos realmente. Y hay un psicólogo que me gusta mucho que se llama Jordan Peterson,
para los chicos que créanme que verlo vale mucho la pena, no es aburrido, es muy interesante. Y él dice que una de las partes más importantes del ser humano es encontrarse con sus monstruos y con la oscuridad de uno mismo. Entonces, el estar cayendo como en esa espiral es justamente descubrir que uno tiene rincones oscuros, y generalmente a uno le han dicho que estos monstruos uno los debería evitar o no conocer, y yo soy partidario absolutamente de todo lo contrario. Yo creo que uno debe conocer los monstruos de uno mismo, y abrirse en dos para que brote el néctar, pues es permitir el paso de estos monstruos que a fin de cuentas cuando uno los conoce pues el mundo se derrumba, ¿no? Constantemente el mundo de uno se derrumba, y empieza desde que uno es adolescente, cuando uno tiene una novia y termina uno con la novia, se le derrumba uno el mundo, especialmente cuando uno está en el colegio, cuando uno pasa a la universidad y no sé, uno peleó con los papás porque uno se fue de fiesta y llegó muy tarde, se le derrumbó a uno el mundo, y cada vez los derrumbes van siendo más serios y van haciéndole conocer a uno partes más serias, y hay que responder más serio. Eso no significa que sea aburrido, o sea, realmente es muy divertido exponerse uno a los monstruos y enfrentarlos. Y abrirse al mundo y caer con el mundo es justamente enfrentar los monstruos, conocerlos y quizás salir de la mano caminando con ellos otra vez hacia arriba. Y eso que dice Juan David al final es muy, muy importante, sobre todo porque el concepto que hay detrás es que se nos puede derrumbar el mundo, pero podemos volver a caminar por el filo de la montaña y ascenderla de nuevo. Y después se nos puede volver a derrumbar el mundo, y de nuevo podemos caminar por el filo de la montaña para volver a estar allá arriba donde queremos estar y poder ver el mundo en un plano de paisaje abierto, de forma que el mundo se ha destruido muchas veces y se ha reconstruido muchas veces, y eso lo que nos deja entrever es que, bueno, se volverá a destruir y se volverá a reconstruir, de forma que no tengan miedo de la destrucción, no tengan miedo del dolor. Lo hablamos en otra presentación de otro libro acerca de la frustración, acerca de la pérdida, acerca de la derrota. Sí, señora, ella lo sabe muy bien, que la pérdida, la derrota hace parte de la vida y no hay que tenerle miedo. Y esos demonios de los que habla Juan David, pues están ahí para que los enfrentemos. Y qué lindo es enfrentar a los demonios en todo caso, ¿verdad, Juan David? Porque nos damos miedo de que, nos damos cuenta de que enfrentándolos, ¿qué pasa? Nos conocemos a nosotros mismos cada vez más, realmente. Bueno, es que enfrentar los monstruos es exponerse, ¿no? Es exponerse a la vida. Y uno a veces ve que la vida, pues, a uno le dicen mucho hacer lo correcto, y hacer lo correcto generalmente es como encasillarse en un estereotipo. Pues salirse de ese estereotipo para intentar uno definir qué es lo correcto, pues es enfrentarse a uno mismo, a fin de cuentas, ¿no? Conocer uno cómo piensa, conocer qué deseos lo dominan a uno. Y cuando esos deseos lo dominan a uno es cuando uno se sorprende de actitudes que uno mismo jamás pensó que iba a tener. Entonces, si uno pelea con alguien y de pronto uno responde de manera iracunda, uno dice, yo no me conocía esta actitud mía y me sorprende yo llegar hasta este punto. Cuando uno es muy joven, pues a uno se le despierta la envidia, los celos, que son, digamos, como los primeros monstruos que empiezan a aparecer en la juventud de uno, y que generalmente esos monstruos siempre se alimentan de los mismos deseos, porque yo creo, Eduardo, no sé si estés de acuerdo, que los deseos primitivos no cambian, son como los mismos, y todo eso es como el eje fundamental de lo que construimos alrededor: miedo, deseo, amor, pérdida. Solo que esos deseos, aunque son primitivos, maduran, y entre más maduren, pues más grande se hace el monstruo y a la vez más grande se hace uno. Y creo que tocaste ahí un punto muy interesante de verdad, y es que nos hablan de los seres humanos como
no sé, unos seres superiores que están por encima de los otros seres vivientes, y lo vemos todos los días, porque nos comparamos con los animales. Pero en realidad, yo creo que estaríamos de acuerdo, de verdad, Juan David, que no somos más que los otros seres vivientes. Somos polvo, al fin y al cabo, y no hay que tener miedo ni terror de ello, mucho menos. Pues sé que en la niñez que llegue alguien y le diga a uno que uno será polvo, pues eso puede ser un poquito choqueante. Pero bueno, ustedes están aquí enfrente a poetas, no están enfrente a profesores de un colegio, y nosotros tenemos una capacidad de ver las cosas sin el filtro que pone el profesor o el filtro que pone el padre. De forma que este poemario, El óbice de la caída, habla de eso, de los monstruos que tenemos adentro, pero también de los monstruos que hay afuera y nos acechan. Y ustedes que están en el colegio y tienen monstruos adentro de uno mismo, esos miedos a crecer, ese miedo a lo desconocido, pero también monstruos afuera, como, no sé, alguien que nos pueda estar haciendo bullying. Lo más lindo que hay de los monstruos es enfrentarlos. Es decir, aquí estoy, te miro de frente, te tengo miedo, pero te estoy enfrentando. Ella lo sabe muy bien, vuelvo a repetir. En la medida en que enfrentemos esos monstruos, en la medida en que enfrentemos esas caídas, en la medida en que enfrentemos a esas personas que nos intentan hacer daño, vamos a imponernos para que no nos sigan haciendo daño. Dice este poema Avenida Campo Amor, que está en la segunda sección del libro, llamada Tándem, y que tiene una dedicatoria para Adán, Cotrina y Sandra Muñoz. Y dice así: mi hogar tiene tres objetos, una cama, un escritorio y un libro. En el primero, bajo la sombra, mi cuerpo yace en un colchón de antaño junto a un amor desasido, amor que evoca lo que carece de vida y rostro. En el segundo, inmolo la soledad, pues todas las noches fallezco y renazco. Ya habíamos hablado de eso. Todas las noches fallezco y renazco. Me caigo muchas veces y me vuelvo a levantar. Es el único lugar donde no estorbo la palabra. El único lugar donde no estorbo la palabra. El poeta aquí nos está hablando de su palabra, que es absoluta. Es la palabra de él, no la palabra de nadie más. Con el tercero, habla aquí del libro, me descubro en la intimidad de un desconocido, aquel que fabrica laberintos entre enigmas, los miedos y los amores más inexorables. Y termina el poema: mi hogar es mi lastre y mi ventura. Hablemos un poquito de eso, Juan David, de lo que significan esos tres elementos, que si uno fuera a escoger tres elementos de una habitación, esos son los más importantes. Hablemos aparte del libro, porque estamos aquí frente a un objeto, que es este libro de poesía, que estaba en el gran mundo de las ideas de Platón, en donde todo es posible, pero el poeta no lo baja a tierra, y finalmente, con la ayuda de la editorial, lo convertimos en un objeto tangible que sí, que podríamos, y después yo creo que lo vamos a hacer, vamos a regalarles un libro a los chicos del colegio, y la forma en que lo vamos a regalar es que lo vamos a lanzar así por los aires, para el que lo quiera, para el que tenga la habilidad de agarrarlo, porque es un objeto tangible. Hablemos, Juan David, de el objeto tangible del libro, y aparte hablemos de
cómo nos vemos reflejados en los libros de los otros y cómo ahora algunas personas se verán reflejadas en tu libro. Pues el libro para mí es el objeto primario con el que yo me sostengo. Entonces, digamos que con el título del libro lo que intento expresar es que la caída, cuando uno cree que uno cree que cae derecho en un abismo, y el óbice lo que intenta decir es que uno cae en curvaturas. Es decir, que hay curvas cuando uno cae, que hay obstáculos cuando uno cae, y que la caída también tiene diferentes puntos de vista. Uno siempre dice estoy hundido, y uno solo, la imagen mental, pero comúnmente uno se hace, es una persona hundiéndose derecho. Lo que intento expresar es que uno se puede hundir ondulándose, y cada ondulación es una forma de ver el mundo, es una forma de sostenerse. ¿Cómo me sostengo yo en este caso? A través del libro. Y eso es, digamos, una parte fundamental del poema que leyó Eduardo, que se llama Avenida Campo Amor. Y escojo esos tres objetos porque cuando yo tuve un viaje a España en el que me fui a estudiar literatura, y apenas yo llegué realmente me sentí muy solo, porque me fui sin mi familia, me fui absolutamente solo y sin ninguna persona conocida a la que yo pudiera acudir. Y realmente los primeros días yo me la pasaba en mi cuarto craneando la forma para no morir de soledad. Entonces los tres objetos que yo tenía era mi cama, donde yo me refugiaba realmente para descansar y que todas las pesadillas y fantasías llegaran, el escritorio, que es donde yo me refugiaba para leer y crear o pensar o reflexionar, y finalmente el libro, que yo creo que en esa parte del poema, cuando digo que se construye o que uno se relaciona con un desconocido que construye laberintos y enigmas, es porque cuando uno lee a un autor, pues realmente uno está leyendo a un desconocido. Pero si uno lee a un desconocido y esta persona desconocida a uno lo transporta a un mundo tan real o a un mundo tan verosímil, o si uno se identifica con lo que está diciendo el poeta, pues es un desconocido que uno parece que lo conociera de toda la vida. O es un desconocido que no importa quién es, sino importa realmente cómo lo ayudó a uno a sostenerse ese desconocido. Y yo creo que de esos tres objetos o de esos tres elementos, yo creo que el libro fue el que más me sostuvo. Cada estudiante o cada uno de los que está acá tendrá el objeto que lo sostiene, ¿no? Un matrimonio, un hijo, un trabajo, un ser querido, pero el que a mí más me sostiene personalmente es el libro, y lo que más me sostiene pues es, en este caso o en este momento actual de mi vida, la poesía. Y sostenerse de algo tan volátil como la poesía, pues es realmente sostenerse y divertirse, a fin de cuentas. Y Juan David habló de un tema muy importante, que es uno de los grandes temas de este libro, y es la soledad. La soledad. Que además lo comparto absolutamente porque en mi calidad de residente de la República Checa, estudiando un doctorado en literatura y siendo un profesor allá del Seminario de Poesía Latinoamericana, pues tengo una vida muy solitaria. Y entonces, dentro de esa vida tan solitaria, encontramos un refugio. ¿Cuál es ese refugio? Vamos a leer este poema llamado Tratado del Ser. Me estoy apropiando de tus poemas, mi querido, pero ya te vamos a dar el micrófono para que seas tú el que lea también. Lo que nace de la soledad, si se sufre, es verbo. Lo que crece bajo el llanto, si se oculta, es risa. Lo que se reproduce en el olvido tras limpiarse el polvo es llama. Lo que muere en medio de la ruptura tiene el nombre que dicte la poesía. Entonces, le hago una pregunta a los chicos del colegio. ¿Cuál es el refugio de este ser humano enfrentado a la soledad? ¿Algún valiente que venza el monstruo, el miedo,
Bueno, mi querido Juan David, respóndeles tú la pregunta. El refugio de este ser humano justamente es la palabra, es el verbo, es la poesía a fin de cuentas, ¿no? Y en este caso el final del poema es lo que dicte la poesía, es decir, la poesía le da nombre al refugio, ¿sí? Pero siempre de la poesía nace el refugio. Y justamente ese poema, hay una parte muy importante que es lo que se oculta bajo el llanto es risa. A mí me gustaría que ustedes reflexionen mucho eso, porque hay muchos momentos en el que uno intenta mostrar o dar a conocer a la gente de que uno está bien a través de la risa. Pero realmente lo que hay detrás puede ser llanto, puede ser dolor, pueden ser miedos, y llegar a un punto en que uno sea capaz de decir, oiga, mire, tengo ganas de llorar, o de verdad tengo miedo, o tengo dolor, y uno no intenta ocultarlo. Eso, más allá de volverlo a uno frágil, lo vuelve a uno fuerte. ¿A cuántos nos gustaría que en un momento nuestros papás o nuestros amigos o nuestra pareja nos hubiera dicho, mira, no me gusta lo que está pasando porque tengo miedo? O a uno mismo le hubiera gustado decir, no me gusta lo que está pasando porque quiero llorar, o quiero sufrir, o me quiero escapar. Y este libro es una invitación a que ustedes mismos se rompan y se reconstruyan, y que expresen justamente esas cosas que a veces nos da miedo decir por estar encasillados en esos estereotipos. Y la poesía es esa invitación a que no se encasillen, porque en la vida no hay que encasillarse en absolutamente nada. Y eso es un cuento chino. No hay que encasillarse en nada. Y en el momento en que uno no se encasilla en nada, pues la vida no tiene nombre y no tiene, digamos, una dirección, y a veces hay que perderse, y hay que aceptar que perderse es algo necesario. Y entonces este libro es una invitación también a perderse, romperse, perderse y reconstruirse. Qué lindo ese concepto de perderse, porque es que de verdad a veces es necesario perderse para volverse a encontrar. ¿Cuántas veces no hemos estado perdidos? ¿Cuántas veces alguno de ustedes ahí no está perdido en este momento, pensando en algo que lo atormenta? Y hablábamos en otra presentación de un libro de cuentos acerca del tormento del poeta, que finalmente es el tormento de todos los seres humanos, pero el poeta, los artistas en general, los pintores, los escultores, lo tienen un poco más a flor de piel, lo hacen más tangible. Hablemos, Juan David, de perderse dentro del viaje, perderse dentro de las ciudades. Voy a permitirme leer el último poema antes de que empecemos a leer los poemas en tu voz, y después abramos un poquito, unos minutos para algunas preguntas que tenga el público. Me voy a permitir leer el poema Oporto, porque este finalmente es el libro de un viajero solitario. Oporto. En las orillas del Duero aún rememoran el puerto de Cale, aquel que vio nacer de sus entrañas al hijo de Borgoña, libertador y heredero de sus aguas, de su historia y de su nombre. Aquel que cobijó los navegantes castellanos, los navegantes portugueses, y los sueños de un imperio en Pangea. Aquel que fue un hervidero de pieles y conquistas, de sangre y desarrollo, de sosiego y fatalidad. Ahora yo, un esclavo de esa ambición, me siento a ver correr el agua de un río que me abraza, de unas casas desconocidas bañadas en colores que me pintan, de unos rostros foráneos que me sonríen. Y esa impasible incertidumbre del cuerpo me obliga a amar la incuria de lo que yo era y la incuria de lo que soy. Hablemos aquí,
Juan David, antes de que seas tú quien nos comparta unos 3 poemas y abramos la conversación al público, del viaje, que no es solamente el viaje que se hace a través de la piel del mundo, a través de caminar por las ciudades, los empedrados de esas ciudades tan hermosas europeas, o de un paraje fantástico de la naturaleza, o por estas montañas acá tan increíbles que tenemos, o nuestros océanos que están tan cerca que no podemos ver su belleza. Hablemos de ese viaje físico y sobre todo del viaje interno que se hace a medida que se viaja de forma física. Yo creo que una de las principales cosas que yo quería con el viaje físico era enfrentarme a lo desconocido. Y una de las formas que más me gusta, que es un poco bodeleriana si se puede decir, era caminar por una ciudad desconocida y conocerla justamente, sin rumbo alguno. Entonces salir y encontrar lo que se me apareciera en cualquier ciudad. Obviamente si uno está en una ciudad europea, lo que se aparece, digamos, en arquitectura es mucho más llamativo, pero en ciudades como Bogotá o ciudades latinas también se encuentran otro tipo de experiencias fantásticas. Entonces digamos que no es solo un viaje de conocer ciudades europeas, sino de conocer ciudades para conocerse a uno. Yo no sé si ustedes han caminado solos por la séptima sin celular 2 horas, y eso es, de verdad, eso es una maravilla, porque uno quizás ve reflejado cosas de la ciudad en uno mismo, ve rostros que son tan familiares y que quizás uno jamás vio, y que uno dice, yo he visto a este tipo en algún lado, yo he visto este edificio en algún lado. O si ustedes se han sentado a tomar un café y a ver las cosas pasar, ustedes se dan cuenta cómo se relaciona la gente en un Transmilenio, cómo se relaciona la gente en un andén. Y eso es curioso, porque de la misma forma en la que ustedes están viendo cómo se relaciona alguien en algún punto, de la misma forma ustedes también son vistos cuando ustedes están haciendo sus cosas. Y alguien que los está viendo hacer algo se está conociendo a sí mismo por verlos a ustedes. Ese viaje físico de perderse también es un viaje espiritual, más cuando uno está solo, porque uno no tiene a quién llamar. Si ustedes están con 6 horas de diferencia, pues cuando ustedes quieran llamar a su mamá, a su papá, a su esposa, van a estar dormidos, y a ustedes les toca resolver esas ganas de afecto. Y eso también obliga a que uno se separe un poco de los padres y que aprenda a que eso tiene que pasar en algún punto. Hay que separarse de las cosas y hay que separarse de lo que uno era. Yo le decía mucho a mi esposa, enterrar las versiones de uno mismo para dejar que otras versiones florezcan. Y ese viaje espiritual, justamente, digamos, en mi caso me dio un libro y me dio una pequeñita que ustedes la escuchan reírse durante toda la conferencia. Y es algo muy inesperado. Digamos, nosotros no esperábamos ese fruto, y tener un fruto tan desconocido de verdad ha hecho que uno saque cosas increíbles. A sus padres les habrá pasado igual, y en algún punto, si ustedes quieren tener hijos o no, sea hijos o sea cualquier otro fruto que perdure en el tiempo, pues los va a hacer conocerse a ustedes mismos de maneras increíbles. Y es más, conocerse espiritualmente se refleja en lo físico. Cuando ustedes se conocen las partes más oscuras, pues su cuerpo reacciona. Entonces su cuerpo se siente más pesado, de pronto a ustedes les da más ganas de hacer cosas que nunca habían hecho, o les da ganas de refugiarse en cosas que ya conocen, y el cuerpo lo pide, lo siente. A mí me pasaba mucho que caminaba por la ciudad, y en esos momentos en que uno caminaba por la ciudad a perderse, llegaba irónicamente a los sitios que siempre me gustaban, sin saberlo. Que a mí me gustaba el parque de la 26, de la Independencia de la Séptima, me gustaba caminar por toda la Séptima, y del punto en que yo arrancara llegaba a esos mismos lugares. Y el óbice de la caída también intenta responder el por qué, porque cuando uno camina llega siempre a esos lugares que lo abrigan en cierta medida. Y perderse espiritualmente y físicamente, pues es perderse por completo, y en contra de todos los que les dicen, no hay nada más rico que perderse por completo, realmente, y volverse a encontrar en algún punto. Entonces, digamos que esa sería como la reflexión final de perdernos a través de la literatura que se
Mi querido Juan David, me quedan 3 momentos a la presentación. El primero es que nos leas 3 poemas que tú elijas. El segundo será unas preguntas, un par de preguntas, digamos solamente 2, que te haga el público. Y el tercero será el de ver el libro volar y ver quién será el que lo atrapa. Perfecto. Les voy a leer un poema. Pero antes de leerle el poema, yo quiero preguntarles si ustedes saben qué es una flor de loto. Ustedes saben que es una flor que flota en el agua, que su propiedad es flotar en el agua. Pero lo que de pronto ustedes no saben, que es un dato muy curioso, es que las flores de loto, cuando se oscurece, es decir, cuando nadie la está viendo, pues estas flores de loto se abren y se pueden ver más bellas, pero en el día se esconden y parece que están dormidas. Justamente les voy a leer este poema con esta introducción. Flor de loto. Cuando me alejo del huerto y me planto en el jardín, descubro que olvidar y querer son lo mismo que un nenúfar sobre el lago. Nenúfar es flor de loto. Se descansa sobre lo que nos hunde, se florece cuando todos duermen y se duerme cuando todos miran. Para que reflexionen. Otro poema que también me gusta mucho, tiene que ver mucho también con el desarraigo. Se llama justamente así. Al salir al jardín descubro la fatalidad de mis flores. Todas pueden ser arrancadas con la palma de mi mano. Al sostener una de ellas como una nube suspendida en el viento, no reconozco su raíz ni la tierra que la sostuvo. Así se define la ubicuidad de mi espíritu, estar en todos los lugares frente al vacío del mundo. El poema justamente nos invita a que cuando se suelten de sus raíces, el vacío siempre los va a estar esperando para que ustedes caigan. Y muchas veces, quieran o no, van a caer. Y eso es lo que no nos debe asustar. Y este poema tiene una introducción muy especial. En la universidad yo tuve varias amistades, pero una de mis mayores amistades fue una profesora de 78 años. Que esa profesora, yo no sé por qué, pero era como la señora que mejor me conocía en toda mi vida. Y eso sentía yo. Esta profesora, ella me invitó mucho a su casa a cocinar, a conocer toda su familia, y realmente yo fui en muchas ocasiones, y me hice amigo íntimo de ella, y fue una de mis mejores amigas. Justamente yo viajé a España, a Salamanca, a hacer un máster en literatura, y ninguno de mis conocidos sabía nada de esa ciudad, pero esta profesora en su juventud viajó a esa ciudad a hacer un doctorado también. Entonces, cuando yo me encontraba muy solo, la única persona que me hablaba y me podía entender era esta señora de 78 años. Mientras yo estaba allá, esta profesora, que se llama Clara, tenía cáncer. Y ella, antes de yo irme a España, yo la vi con cáncer. Y estaba demacrada. Pero ella hizo todo lo posible para que cuando yo la viera, pues ella mostrara su mejor rostro. Que es lo que yo les decía antes, detrás del llanto está la risa. Y entonces durante más o menos un mes yo le escribía absolutamente todos los días que yo me sentía solo y que yo quizás había tomado la decisión equivocada y que yo me quería devolver a Colombia. Gracias a las palabras de ella, todos los días ella me recibía una llamada, yo pude sentirme a gusto. Y el día que yo le dije, mira Clara, yo me siento a gusto de verdad, esto fue gracias a ti, al otro día me dijeron, Clara se murió. Este poema se llama Aún y Siempre. En homenaje a Clara, amiga del alma, habitante del paraíso. Aún imagino tu gesto solitario frente al invierno, a los acechos de los tejados de Salamanca, tus lágrimas al ver caer por primera vez copos finos de nieve sobre los recuerdos gastados, tu mano aferrándose a una barandilla oxidada en una ciudad donde habita la tradición y la sapiencia. Aún siento latentes tus manos rugosas aconsejar a las mías, guiándolas en su senda de retratar el dolor y el olvido, y a tus dedos señalándome con gesto maternal el camino de los estorninos migrando por el otoño.
Conservo tu voz y tu mirada, ambas suaves y dulces como una caricia de seda sobre la piel en vilo. El aún se convierte en siempre cuando tus palabras son el único nácar que sobrevive a la bravura del mar, bravura que refleja lo que fuiste y lo que eternamente serás, hija del paraíso. Ese es. Bueno, abramos el espacio para dos preguntas cortas. ¿Alguno que quiera vencer el monstruo del miedo? Pueden ser aquí los adultos al frente también. Allá el joven primero y después pase al frente y venga y hable en el micrófono. ¿Por qué recomienda leer este libro? Yo creo que, gracias por la pregunta, yo creo que leer este libro los va a ayudar a descubrir las partes que a veces uno no quiere descubrir de uno mismo, los va a guiar, ojalá, en una senda en la que todo lo que les han dicho que debe ser, no es. Y eso generalmente pasa. Hay que estudiar esto, hay que hacer esto, no te puedes comportar así, no puedes vestirte así, o cualquier cosa que a uno le digan debe, o tiene, que son palabras que personalmente a mí nunca me han gustado. Y los invita a romperse voluntariamente, abrirse al mundo y decir, mire, yo soy frágil también, yo también tengo monstruos y a veces me gustan mis monstruos y me gusta aceptarlos, y otras veces decir como estos monstruos que enfrenté me llevaron a ser otra persona, a transformarme y a entender que la caída no es recta sino es curva, y en esas curvaturas pueden conocerse eso, por un lado, y por el otro lado a que no vean la literatura como algo pesado, ni algo que no se debe leer, ni nada de estas cosas. Cuando ustedes lo hagan voluntariamente y lo lean por gusto, no porque el profesor les diga que hay que leerse el Quijote cuando uno está en segundo de primaria, porque nadie se lee el Quijote cuando está en segundo de primaria, y nadie lo recuerda, y realmente en segundo de primaria a nadie le importa el Quijote. Pero cuando ustedes leen un libro por voluntad propia, explorándose, pueden encontrar estos rincones que les digo, y el Óbice de la Caída es una invitación constante. Y no creo que nadie lea el Quijote en segundo de bachillerato tampoco. Ni en sexto. Había otra pregunta acá, si quieres por favor pasa, y ya sería la última. Bueno, nada, justamente hablando de que la poesía, aprovechando que hay gente de colegio puede ser un poco pues distante para los estudiantes. Yo a Juan David lo conozco de una época un poquito más urbana, cuando David también es MC rapero. Quiero saber cómo esa parte de ti influencia este libro, que siento que igual es un lenguaje un poquito más cercano para todas las generaciones en general. Bueno, como rapero, realmente yo conocí muchos rincones de Bogotá que a ustedes les han dicho que no deben ir. Y conocer esos rincones lo lleva a uno a exponerse. Yo pude estar rodeado de muchas malas amistades, pero a la vez pude estar rodeado de gente que yo no sabía que tenía otros contextos de vida. Digamos, en un momento para mí 2.500 pesos pues era algo que yo podía tener todos los días para comprarme una empanada o lo que sea. Pero hubo un chico que tuvo que irse caminando durante una semana al colegio para ahorrarse esos 2.500 pesos y pagarse una inscripción a una batalla. Entonces ahí yo empecé a entender que había rincones míos y de otros que yo no conocía. Siempre está la tentación al acecho, y no digo tentación de vicio solamente, sino tentación de ego. Y estar en el mundo de ellos es una pelea de egos. Los raperos pelean generalmente por ego. Y si son batallas de freestyle, yo no sé si a ustedes les gusta, ver FMS o todo esto,
son batallas de ego prácticamente, ¿no? Y a ustedes les gustará el que mejor insulte a la otra persona. Y realmente el insulto termina siendo en ese aspecto un arte y hay que saber retratar ese arte y saber insultarse a uno mismo, saber decirse como yo también puedo perder, yo también puedo fallar, yo también tengo defectos. Entonces ese mundo urbano me entregó eso y me entregó también el gusto a uno explorar por voluntad propia esos rincones, que ahí hablaríamos del viaje físico también. Esos rincones físicos se los ponen a uno a ese viaje espiritual. Y digamos, yo canalicé en este libro toda esa mezcolanza de un contexto que era mío totalmente diferente, acomodado, burgués, a un contexto donde la gente sonreía si ganaba una batalla o sonreía si alguien escuchaba una canción que hizo. Intento, digamos, reflejar, o espero que se refleje en este libro, pues esa mezcla de ser lo que uno era y romperse para conocerse de otra persona. Bueno, mi querido Juan David, de verdad que qué alegría de presentación. Chicos, les pregunto, ¿ustedes han visto las salas de un libro? Bueno, las vamos a ver. Mi querido Juan David, de verdad que maravilla, chicos, hemos tenido nuestra presentación. Juan David, gracias. Tu libro queda literalmente lanzado a los aires. Esperamos que llegue lejísimos a los horizontes más profundos. Sí, chicos, sí es verdad, se puede tomar una foto con el poeta. El libro está también para la venta, para el que lo quiera adquirir. Y bueno, mi querido, y las últimas palabras que quieras decir. Gracias a todos por estar acá, especialmente a mi familia, mi mamá, mi papá, mi tío Juanca, mi abuela, mi esposa, mi hija, mi suegra, mis cuñados, a todos ustedes los estudiantes realmente por venir, es un apoyo increíble y espero que les haya gustado mucho. Muchas gracias. Chévere, Gabriel. Gracias.